Amigos, bienvenidos a este capítulo del Chef de la Política sobre la muerte cruzada. Amigos del Chef de la Política, gracias por estar en este nuevo capítulo, el capítulo 5 de la segunda temporada, y vamos a discutir un tema que es absolutamente relevante para el contexto del caso ecuatoriano donde yo estoy ahora mismo, pero que puede ser trasladado a otras dimensiones, a otros países de América Latina y por qué no decir de los países europeos que son más parlamentaristas que presidencialistas en realidad. Y digo, ¿por qué puede ser trasladado? Porque es una figura constitucional inédita. Por ahí, si es que alguno de ustedes conoce un caso de algún país que tenga algo parecido, sería bueno que me escriba al final y podemos discutir. ¿Cuál es esta figura inédita que existe en el Ecuador? Se llama popularmente, no es el nombre constitucional, la muerte cruzada. Y es algo que se ha generado mucha discusión y mucho debate, sobre todo entre muchos colegas de varios países que me han escrito preguntando sobre qué es la muerte cruzada, en qué consiste. Y bueno, ahora lo vamos a explicar en forma absolutamente sencilla, teniendo en cuenta un precedente, y es que el expresidente de la República, en el caso del Ecuador, Guillermo Lasso, hizo uso por primera vez de esta disposición, de este conjunto de dispositivos que están en la Constitución del Ecuador desde el año 2008. Entonces vamos con eso, y en cuanto a lo que vamos a preparar, ahora tendremos un plato que es súper espectacular en términos de calidad, en términos de proteínas. Dicen que tiene un poco más de grasa, pero está bien, que es el chicharrón con mote, que es una cosa deliciosa. Puede tener toda la grasa del mundo, puede tener todos los prejuicios que puedan decir los médicos, pero es espectacular. Entonces ahora un chicharrón con mote mezclado o entreverado con la discusión sobre la muerte cruzada. Y mi mandil del día de hoy, mi delantal del día de hoy es París. El chef de la política estuvo ausente del Ecuador durante 3 meses porque tuvo una invitación, y agradezco por ella, como profesor visitante a la Universidad de la Sorbonne, París 3, y estuve allá impartiendo un par de cursos, no de cocina desafortunadamente, a un grupo de estudiantes muy interesante entre gente francesa, europea, latinoamericana, asiática, de varios contextos que les iré comentando a lo largo de este programa y de otros programas. Pero bueno, ya estoy reintegrado acá y París es la memoria sobre ese tiempo espectacular en conocimientos de profesionales, pero sobre todo culturales, para ver cómo piensan las personas en otras latitudes. Entonces, bueno, antes de empezar, el agradecimiento especial a nuestros auspiciantes, Primicias, del periódico Comprometido. Si quieres enterarte de las noticias del Ecuador y del mundo en general, anda a Primicias. Esa es una fuente veraz de información, periodismo objetivo, periodismo profesional. Gracias a Primicias por ser nuestro apoyo fundamental durante este periodo del Chef de la Política, y también, evidentemente, a Pescadito Editoriales, www.pescadito editoriales. Acá les traigo estos 2 tomos, Política y Justicia en América Latina, tomo 1 y tomo 2, para ver todas esas intrincadas relaciones que tienen los actores políticos con los tomadores de decisiones a nivel judicial. Si tienes algún libro que quieres que se lo publique, anda a esa página web que también te lo pueden servir. Y bueno, con esto empezamos con este capítulo del Chef de la Política. Una primera cuestión: ¿la muerte cruzada puede provenir del presidente de la República o de la Asamblea Nacional, como se denomina la legislatura en el caso ecuatoriano? Empecemos por el presidente de la República. El presidente de la República puede, si él considera y tiene al menos tres causales para solicitar esta muerte cruzada. Ya voy a referirme a qué me refiero. La primera, cuando él considera que la Asamblea Nacional se ha arrogado o se ha tomado atribuciones que no le están establecidas constitucionalmente. Esto evidentemente es una cuestión entre política y jurídica, y por eso la Constitución del Ecuador ha señalado claramente que para que proceda esta causal se requiere un dictamen previo favorable evidentemente de la Corte Constitucional del Ecuador. Primera causal. Segunda causal, de acuerdo a la Constitución, esto nuevamente, cuando la Asamblea Nacional ha obstruido de forma reiterada e injustificada el Plan Nacional de Desarrollo planteado por el Gobierno Nacional. En este segundo caso ya no se requiere dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, no se necesita probar jurídicamente que haya esta obstrucción de la Asamblea Nacional, sino simplemente que sea reiterada e injustificada a criterio del presidente de la República fundamentalmente.
Y la tercera causal es por un caso de grave conmoción política y de grave crisis política y conmoción interna. Tampoco el presidente requiere de la autorización ni del dictamen de la Corte Constitucional, sino simplemente su criterio puramente político. En estos tres casos, que son los que establece la Constitución, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional. Es decir, el país se queda sin legislatura con un solo decreto ejecutivo, que es lo que sucedió hace pocos meses atrás con el expresidente Guillermo Lasso. Salvo el primer caso que les había mencionado, cuando la Asamblea se ha arrogado funciones, que se requiere un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional y que esto dificultaría en alguna medida el proceso de disolución, en el segundo y en el tercero son cuestiones y valoraciones absolutamente políticas del jefe de Estado para terminar con los días de la Asamblea Nacional. ¿Y qué se viene inmediatamente? Y esto es lo interesante que está en la Constitución del Ecuador. Yo he indagado y averiguado, pero realmente no sé cuál fue la razón. Y es que 7 días después de que ha sucedido esto, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral administrativo en el Ecuador, convoca una elección para una nueva Asamblea Nacional, nuevos legisladores y también para un nuevo presidente de la República. Es decir, el presidente disuelve la Asamblea, pero no se queda. Hay un proceso de elecciones para un nuevo presidente, para unos nuevos legisladores, por el tiempo que resta hasta que se concluya el periodo. Hay algunas cosas particulares. El presidente puede hacer uso de esta forma de muerte cruzada desde que inicia su periodo hasta el tercer año de funciones, es decir, durante el cuarto y último año en el Ecuador son periodos de 4 años, ya no podría utilizar. Pero desde que empieza el periodo hasta el fin del año 3 se podría utilizar y por una sola ocasión. Y ahí vienen algunas cuestiones que es interesante discutir. Por ejemplo, el presidente llega el día de hoy y llega con una bancada legislativa minoritaria. Bien podría ser que en las pocas semanas diga que hay una conmoción interna, que hay una crisis política y llama a elecciones. Claro, él también tiene que dejar el poder, desde luego. Pero eventualmente, y él puede candidatizarse nuevamente a la reelección, pero obviamente podría cambiar la correlación de fuerzas políticas de la Asamblea intentando tener una bancada mayoritaria. Vean que es llamativo, pero este es solo uno de los escenarios de muchos que pueden haber. Les pongo otro que también es interesante. El presidente de la República, faltando un día para que se cumpla el tercer año de sus funciones, que esto podría darse, declara la muerte cruzada, lo mismo, conmoción interna o esta obstrucción a su plan de gobierno, llama a elecciones anticipadas y en ese caso lo interesante es que el presidente que se haga cargo del país y los nuevos asambleístas estarán en funciones 6 meses, 5 meses, porque tengan presente que hasta organizar un proceso eso lleva tiempo. Entonces, una muerte cruzada y una elección presidencial para alguien que esté 6 meses en el gobierno, o para legisladores que estén durante 6 meses. Esas son cuestiones que vale la pena discutir y debatir aún más. Y finalmente, hablando de la muerte cruzada desde el presidente, durante el tiempo que él se queda gobernando sin asamblea, porque es lo que sucede efectivamente hasta que vengan las elecciones, puede legislar a través única y exclusivamente de los decretos de urgencia económica. Y en ese caso la Constitución establece que se requerirá un dictamen previo de la Corte Constitucional. Para algunos esto es una exacerbación de los poderes del Ejecutivo, para otros es una forma de administrar el Estado mientras se genera el nuevo proceso electoral, el nuevo presidente y la nueva asamblea. Muerte cruzada, primera parte, cuando el presidente la puede aplicar. Volvemos en la segunda parte, empezando a trabajar con este delicioso mote con chicharrón y con la muerte cruzada, cuando la aplica la Asamblea Nacional. Volvemos. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. En nuestra información
llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Bueno, volvemos con el segundo bloque de este capítulo sobre la muerte cruzada y vamos a empezar haciendo un par de cuestiones bien sencillas para nuestro mote con chicharrón, que es un plato extremadamente simple de hacer, no es mayor complicación. Necesitamos un poco de mote, puedes tener el mote cocinado o comprarlo crudo, te vas a demorar un poquito más, yo lo preferí comprar cocinado, y el chicharrón que encuentras en cualquier supermercado. Y adicionalmente a eso, un poco de cilantro, que el cilantro, ustedes saben, es como una droga imposible de dejar de lado cuando se llega a ella en el campo de la cocina, tiene un sabor exquisito, tengo la impresión que le va bien a cualquier comida, es un aderezo espectacular, es barato adicionalmente y, insisto, queda bien con cualquier cosa. Entonces picamos un poquito de cilantro en esta tabla bien petit que tengo ahora. Y luego de esto ya vamos a ir a la cocinada de este tema. Pero empecemos con el tema de la muerte cruzada ahora desde la legislatura. El procedimiento es medianamente similar, aunque claro, la legislatura es un órgano colegiado, necesitas más voces, más votos, más voluntades y no es tan fácil como cuando la dicta el presidente de la República, ¿no? Que es él solo que dicta un decreto ejecutivo y se acabó. Acá tienes varios requisitos y primero vamos con las causales. La primera, que el presidente se haya arrogado funciones que no le establece, que no le prescribe la Constitución. Exactamente el mismo requisito que cuando el presidente dicta la muerte cruzada e igualmente se necesita un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y la segunda, igual que en el caso del presidente, cuando a juicio de la Asamblea haya grave crisis política y conmoción interna. Ojo que ahí no es o grave crisis o conmoción, sino que tiene que ser las dos, por el y que está vinculando que las dos estén presentes. El punto de fondo acá en la Asamblea, a diferencia del presidente, como ya he dicho, es que necesitas una mayoría calificada para poder generar la muerte cruzada. Y esa mayoría calificada es de 2/3 del conjunto de legisladores. Entonces no es tan fácil acceder a eso, ¿no? 2/3 son aproximadamente 67% de asambleístas y eso no es tan sencillo. La causal primera, la de arrogarse funciones, pasa por este filtro constitucional, les he dicho. La otra es una cuestión puramente política, esencialmente política, igual que en el caso del presidente. Hay un trámite legislativo, por supuesto, en el cual se recibe al presidente de la República, que presenta sus pruebas de cargo, de descargo, etcétera, etcétera, y luego viene un proceso de votación. ¿Qué se requiere para para que la Asamblea sea triunfante en esta muerte cruzada? 2/3 de la Cámara Legislativa, que recuerden que en el Ecuador es unicameral, no existe división de Senado y Cámara Baja, solamente hay una Cámara. 2/3 para conseguir la destitución del presidente de la República. Y eso, nuevamente, no es tan simple de conseguir. Por tanto, poniéndonos en un escenario donde tengas mucha fragmentación legislativa y muchos partidos, la posibilidad de agrupar a 2/3 es más complicada. Pero en cambio, en un escenario diferente, si tienes un presidente de un partido o de una organización política y tienes una mayoría legislativa de otra organización política declarada como opositora, quizás obtener los 2/3 es absolutamente simple o, para no decirlo exageradamente, quizás es un poco más fácil. ¿Qué sucede a posteriori de que el presidente ha sido cesado en sus funciones? Vean que a diferencia de cuando el presidente declara la muerte cruzada, se dice que disuelve la Asamblea. Cuando la hace la Asamblea, se dice que destituye al presidente de la República. Lo que viene es similar en los dos casos. En 7 días se convoca a elecciones para elegir a un nuevo presidente y a una nueva Asamblea. Esos asambleístas tampoco se quedan. Y en ese tiempo, quien se queda en el ejercicio del Poder Ejecutivo es el vicepresidente constitucional de la República. Vean que, por tanto, con algunas diferencias, lo de fondo que marca una distancia entre la muerte cruzada del Ejecutivo y del Legislativo es la dificultad para conseguir esta mayoría legislativa. Y con esto vamos a la siguiente parte, que es nuestro mote con chicharrón. Tenemos acá el chicharrón, que insisto, eso se consigue en cualquier supermercado.
no es un plato en realidad que sea solamente ecuatoriano. Yo creo que este es un plato que atraviesa la mayor parte de países de la región andina al menos. Estoy seguro haber visto y haber comido algo parecido a esto, quizás no exactamente igual en Bolivia, en Perú también, en unas zonas de Colombia. Los colombianos le suelen a este chicharrón, le dicen la garra, que estoy casi seguro que es lo mismo. Entonces ponemos un poco de aceite, un poco de sal para que el aceite no se queme, como ustedes sabrán. Y no es mayor ciencia que esto, ¿no? Un poco de sal acá, podemos poner un poco de sal de pimienta, que también utilizo yo. Pueden poner otro tipo de aderezo si es que a ustedes les parece pertinente o necesario. Tomamos por acá una paleta y viene esto, ¿no? Que esto es obviamente, este chicharrón en realidad es grasa de cerdo, con muy poca carne, es fundamentalmente grasa. Y la proteína de cerdo para algunos tiene efectos negativos, para otros médicos e investigaciones que se han hecho alrededor de esto dicen que todo lo contrario, que es una proteína que es favorable a las personas. Y bueno, y le dejamos ahí un momentito y hacia eso volvemos acá. Y volvemos entonces con algunas discusiones relacionadas con este tema, pero que yo creo que son fundamentales tener presente, porque se puede prestar para confusión. La primera y más importante es que la muerte cruzada desde el legislativo hacia el ejecutivo es distinto al juicio político, es otra cosa. El juicio político también existe en la legislación ecuatoriana y es otra forma de determinar anticipadamente el periodo del presidente de la República. Pero en este caso el trámite es algo distinto. Por ejemplo, necesitas 1/3, 33-34% de los asambleístas para proponer el juicio político. Es decir, la mayoría es menos difícil de obtener para iniciar. Y tienes 3 causales fundamentalmente para el inicio de este proceso político. El primero son delitos contra la administración pública, contra la seguridad del Estado mejor. El segundo, delitos contra la administración pública, la concusión, el cohecho. Y el tercero, delitos que yo creo que es más difícil que se puedan verificar en la realidad, como la lesa humanidad, la tortura y cuestiones de ese tipo. Entonces, nuevamente, una cosa es la posibilidad de destituir al presidente desde la legislatura por muerte cruzada, con las consecuencias que hemos hablado. Otra cosa es la destitución del presidente a través de un juicio político, y una tercera posibilidad es destituir al presidente a través de lo que es una revocatoria del mandato, que es un mecanismo de democracia directa distinto, donde en general quienes deberían proponer o quienes pueden proponer son los ciudadanos. 3 formas distintas de que el presidente termine su periodo antes de los 4 años, en el caso del Ecuador, con consecuencias también distintas. Entonces, volvemos con esto a nuestro chicharrón. Esto está medianamente hecho. Y luego de esto simplemente agregamos el mote. Con esto entonces vamos luego en la tercera parte del chef de la política para terminar nuestro plato. Y luego les comento ya desde la sala algunas implicaciones de la muerte cruzada. Volvemos pronto. Volvemos con esta última parte del chef de la política. Está ya el chicharrón en su punto y le agregamos un poco del mote nada más. Y esperamos que esto empiece a coger forma y no hay mucho más que hacer. Y le agregamos también el cilantro, ¿no? Movemos un poco y es cuestión de esperar. Y con eso dejamos unos minutos, ya voy a volver con esto. Y ahora estamos nuevamente en esta última parte que la vamos a desarrollar en el otro espacio de la escenografía, sobre cuáles son las implicaciones de la muerte cruzada. Vamos a ir con esto luego de que recibamos ya el plato que está casi por salir. Entonces me acompañan ahora para ver cómo colocamos ya el plato en su posición, digamos, ¿no? Para que vean que esto está listo.
Y como ustedes habrán visto, es una cuestión que demora nada de tiempo y es un plato espectacular, realmente espectacular. Miren, acá tengo el plato para que ustedes lo puedan ver. Tenemos el mote, el chicharrón, un poco de sal, el cilantro y está. Y vamos allá, al otro lado, a ver las consecuencias de la muerte cruzada y por qué esto puede tener una visión positiva, la existencia de la muerte cruzada, pero también otra negativa. Y eso es lo más importante para la discusión. Vamos al otro lado. Amigos, entonces, para resumir este capítulo del Chef de la Política, vimos la muerte cruzada, que es una forma de terminar anticipadamente el periodo de presidente y de legisladores, propuesto sea por el presidente o sea por los legisladores. Otra opción distinta, decía, es el juicio político, que tiene algunas variaciones, sobre todo en las mayorías. Para destituir al presidente se requiere 2/3 de la Cámara Legislativa, lo cual complica mucho más. Y había señalado, no discutimos en este programa porque no venía al caso, que otra forma es la revocatoria del mandato, cuando la población puede pedir que por incumplimiento del plan de gobierno el jefe de Estado, el presidente, pueda ser destituido. Ahora el punto de fondo ¿es útil la muerte cruzada en el caso del Ecuador? Fue aplicada hace poco tiempo. Y uno puede tener una visión positiva en el sentido de decir, es un mecanismo para destrabar las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Cuando se ha llegado a un punto de inflexión donde las dificultades para relacionarse es muy alta, donde puede ser que esto sea la crisis política o la conmoción interna, quizás una forma de evitar posibles salidas inconstitucionales como un golpe de Estado sea la muerte cruzada. Y esa es la justificación que han dado algunas personas y desde algunos sectores. Sin embargo, el otro lado de la cara de la moneda, o la otra cara de la moneda, como siempre en política hay dos posibilidades, es que esto, lejos de resolver las tensiones, lo que genera es mayor incertidumbre. Y en alguna medida esto puede ser así. ¿Por qué razón? Si el presidente destituye a la Asamblea o disuelve la Asamblea Nacional, esos pocos meses que se quede ese presidente en realidad prácticamente no puede ejercer el gobierno. Lo único que puede hacer es vía decretos de urgencia económica que previamente la Corte Constitucional tiene que aprobar. Los agentes económicos se ponen nerviosos, se intranquilizan, hay inestabilidad. No van a invertir ni se va a generar ningún tipo de negociación de alto nivel porque se sabe que este es un presidente que va a estar hasta que el proceso electoral se dé. Y aún después de eso, como son legisladores y un presidente que vendrá simplemente a cumplir el periodo, el caso del presidente Noboa ahora mismo en el Ecuador, esa incertidumbre no desaparece. Todo el mundo esperará tener un gobierno y una legislatura permanente, digamos, por los 4 años. Entonces vean que hay de lado y lado. Es una experiencia inédita y por eso la hemos traído en este capítulo del Chef de la Política, porque tengo la impresión que esto en realidad no existe en ningún país del régimen presidencialista. Lo que es quitar el voto de confianza al primer ministro en los parlamentarismos es otra cosa, tiene otra dinámica, precisamente porque el parlamentarismo, el jefe del Ejecutivo, no se elige de forma directa, se elige a través de la legislatura, tomando en general a alguien que ha sido elegido como legislador. Bueno, espero que este capítulo del Chef de la Política les haya gustado. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciantes, fundamentalmente Primicias, ese gran periódico digital que tiene el Ecuador, en el cual nos podemos informar de las noticias nacionales, pero también de las noticias internacionales, y con un nivel de profesionalismo elevado, con objetividad, que puede ser muy útil para acompañar y aderezar todo lo que vamos conociendo y aprendiendo en el Chef de la Política. Y por otro lado, a Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que ahora mismo, y esto les doy una primicia, como primicias, es el lanzamiento en poco tiempo de un libro muy interesante de Manuel Alcántara, uno de los politólogos más importantes en los estudios de América Latina de los últimos 20 años, que Pescadito Editoriales lo va a sacar muy pronto, en un par de semanas. Pronto tendremos experiencias sobre cómo se elaboró ese libro y también algunos testimonios del propio Manuel Alcántara. Eso, amigos, muchas gracias. Me siento muy contento de volver luego de esa larga estancia en París, en la Universidad de la Sorbonne, y nos vemos en el próximo capítulo. Comentarios, críticas, estamos a las órdenes, eso es lo que nos alimenta. Transmitan el mensaje del Chef de la Política y del capítulo, divulguen, si lo pueden utilizar en universidades, en colegios,
Ese es el objetivo de esto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias amigos por habernos acompañado en este capítulo del Chef de la Política sobre la muerte cruzada. Sus comentarios y críticas son más que bienvenidos. Compartan nuestros contenidos en las redes sociales y si quieren hacer una donación, bienvenido. Gracias y nos vemos en la próxima ocasión.